decidido hablar de la tercera y última ley de los órdenes del amor. En algunas de las sesiones hablamos de la ley del orden. Los que llegaron primero tienen un poquito más de jerarquía y así permanentemente, siempre el que llega primero en la familia, en las empresas, en cuanto al orden de los hijos, etcétera, tiene esa jerarquía, le da un poquito más de relevancia, de importancia, y nos toca a cada uno de nosotros corresponder honrando el lugar en que cada uno llega, insisto, a un sistema social, familiar, empresarial, es importantísimo. Algunas veces cuando he tenido la oportunidad de trabajar con algunas empresas, justo esta es una de las leyes que más se trastoca, ¿no? Porque generalmente el director general pues es el más joven, es el que llega con nuevos bríos, o el administrador o el contador. Los puestos gerenciales siempre están representados por gente pues que van llegando a una empresa de muchísimos años, y cuando las personas nuevas no tienen el cuidado de reconocer y cuidar el orden en el sentido de honrar a los que llegaron antes que él, batalla mucho para ocupar su lugar. Luego hablamos de la ley del sentido de pertenencia y vimos la relevancia y la trascendencia de poderle permitir a todos los que están en nuestro sistema familiar pertenecer, sin excluir a nadie, dejando a cada quien su lugar, haya estado presente o no en nuestras vidas, aún a pesar de las separaciones, aún a pesar de los divorcios, aún a pesar de las muertes, aún a pesar en las empresas de las desintegraciones. Siempre reconocer quienes pertenecen al sistema. Hablando también a nivel empresarial, esta importancia de ver de quién fue la idea de crear un negocio, quién puso el dinero, sin importar ahora quién lo dirige, ¿no? Incluir a esa persona que tuvo la idea es relevante, es importantísimo, darle su lugar, es permitirles pertenecer, aunque solo haya sido la idea. Algunas personas me dicen, y yo les digo, sin esa idea no habría hoy negocio, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de esta ley, y hoy vamos a tocar la última en cuanto a la terapia sistémica, que es el equilibrio entre el dar y recibir. Pareciera la más fácil de comprender, y en la vida cotidiana es una de las más difíciles de respetar y de llevar a cabo. Tendemos mucho a perder nuestro lugar en este intercambio entre el dar y el recibir, porque hay un ego malentendido, un amor confundido, en donde veo a mi hermano desvalido y lo quiero sobreproteger y le quiero resolver la vida, o veo a mi madre padecer, esforzarse, y entonces ocupando el lugar de mi padre ausente, me vuelvo el que resuelvo, la que resuelve todos los temas de mamá, convirtiéndola a ella en una niña, o como si fuera mi pareja, mi esposa, ¿no? Mi esposo. Entonces, cuando hablamos de la ley del equilibrio entre el dar y el tomar, Bert Hellinger siempre hacía esta referencia a la respiración. La tenemos en la naturaleza, es igual para todos, nos fue dada de la misma manera a los chinos, a los japoneses, a los mexicanos, a los americanos o los norteamericanos, a los canadienses, a quienes ustedes me digan, a los peruanos, guatemaltecos. Todos tenemos este mismo intercambio con la vida en profundo equilibrio.
algo tomamos cuando inhalamos, e inmediatamente el cuerpo tiene esta necesidad de soltar y de dar. No podríamos permanentemente estar tomando, inhalando, respirando. No existe ninguna capacidad pulmonar que tenga esa virtud y tampoco podríamos todo el tiempo estar exhalando, dando, dejando salir. Hay que mantener el equilibrio. Algo tomo, algo doy, algo inhalo, algo exhalo, inhalo y tomo lo que sirve para mí, exhalo y saco lo que ya no sirve para mí, pero lo dejo en un sistema donde puede servir. Y entonces, esto que es tan fácil de mirar a través de la respiración, cuesta muchísimo trabajo traducirlo en los vínculos de relación, en nuestros sistemas familiares. Madres con hijos, madres sobreprotectoras, que se vuelven eh, dueñas de sus hijos a través de resolverles la vida y que no les permiten un destino diferente, que no les permiten vivir su propia experiencia de vida. Y entonces está la justificación, digo yo, de es que pobrecito, es que no puede, es que no sabe, es que no entiende, es que no le alcanza o no tiene dinero o no tiene tiempo. Y entonces aquí estoy yo dando, 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 dando. En este sentido, cuando hablábamos del dar en exceso, Bert Hellinger hacía una referencia todavía más profunda, porque cuántas veces nos ha tocado ser el incondicional de alguien y que ese alguien al final del día se pelee con nosotros o se enoje con nosotros o hable mal de nosotros y termina rompiendo el vínculo de relación. Y aquí Bert Hellinger decía que ayudar en exceso, resolverle la vida a alguien en exceso, es una ofensa para su alma, es una agresión, implica esta mirada en donde yo no te creo capaz, en donde yo no te veo hábil, en donde yo no considero que tú tienes las habilidades o capacidades para resolver. Y entonces te estoy mirando chiquito, te estoy mirando pobrecito, te estoy mirando por debajo, ¿no? Y yo me estoy colocando aquí en este plano de superioridad en donde pues tengo tanto que me da para mí y me da para resolverte y para sobreprotegerte y para... Y claro, insisto, las gentes cuando se les hace ver esta, esta, esta actuación, este desequilibrio, hay una justificación y normalmente es el amor, ¿no? Es que cómo lo voy a dejar, es que cómo va a padecer, es que cómo va a sufrir, es que no veo cómo lo pueda resolver, es que creo que no le va a dar, ¿no? Tenemos también mucho esta conmiseración desde este plano de superioridad con las personas discapacitadas o con personas que caen en enfermedad o con personas que pueden caer en desgracia económica. Es siempre el querer acudir aparentemente desde este lugar del apoyo, de la ayuda, del amor, pero en realidad mi mirada lleva implícita no te creo capaz. Y ahí es donde está la agresión, ahí es donde está la ofensa. Bert Hellinger decía, no se trata de abandonar a nadie, no se trata de dejar de la mano a nadie. Por supuesto que debemos, y si queremos y si podemos, apoyar, pero desde una mirada de dignidad. Es decir, yo te puedo aportar una parte de tiempo, de dinero, de comprensión, de lo que sea. Y lo otro te lo dejo para que tú lo resuelvas. Dejo tu dignidad intacta porque sé que eres capaz, porque estoy seguro que sabrás resolverlo, porque dejo espacio para tu creatividad, para tu esfuerzo, para las ideas que pueden surgir en esta necesidad.
no te lo resuelvo todo, no te quito esta dignidad, no te quito esta posibilidad. Te ayudo, sí, coopero, sí, con todo el amor, aquí estoy, y si necesitas que ser escuchado, pero no te voy a resolver la vida, porque creo que tú tienes las habilidades y las capacidades para resolverla por ti, para terminar de cerrar el círculo, perdón. Entonces, él decía, cuando apoyamos, dejamos un espacio de dignidad y además yo me veo igual a ti, porque entonces algo doy y eventualmente tú me podrás ayudar en algo. Otra de las referencias que hacen cuando hablamos de esta ley, Bert Hellinger decía, es como si alguien que tú conoces, cercano, que necesita, pues tú vas y le ofreces, ¿no? Y le dices, ya me di cuenta que no puedes y entonces yo te quiero ayudar y entonces ten toma y te doy más y si necesitas más me pides y si no te alcanza yo aquí estoy y si no puedes otra vez regresa y yo te lo resuelvo y aquí estamos aportando. Y decía Bert Hellinger, es como depositar permanentemente dinero a favor de esa persona, y solo hablamos de dinero solo para que se entienda el ejemplo, no estamos hablando de que la ayuda sea solo económica, y entonces yo le aporto a esta persona 1,000,000 de pesos en ayuda, ¿no? Y esta persona es una persona que de acuerdo a su trabajo, a sus posibilidades, a su vida, a su estilo, a todo lo que con lo que él cuenta, apenas si podría pagar 100,000, ¿no? Y entonces Bert Hellinger decía, qué agresión tan grande poner sobre los hombros de alguien tanto, decirle a esta persona, te doy todo esto, sabiendo que el otro no me lo va a poder devolver, no me lo va a poder pagar. Y entonces lo comprometo en una deuda emocional permanente, eh, y lo tengo como a mi servicio, tiene una deuda conmigo, me lo debe, me tiene, es como si estuviera empeñada su vida porque fue tanto lo que le di y le alcanza a él tan poco para pagarme, que entonces él se queda de por vida en deuda conmigo. Y Bert Hellinger decía, estas emociones, estos vínculos de relación en donde uno le debe al otro, en donde hay una deuda, entonces ya no hay equilibrio, porque toda la vida va a estar esta consideración de como le debo, entonces me aguanto, como le debo, no, como él hizo tanto por mí, entonces me puede atropellar, me puede insultar, me puede pasar por encima el carro, porque entonces él le debo. Todas estas relaciones en donde el desequilibrio entre el dar y el tomar permanece, eventualmente tienden a terminar. No importa qué tipo de vínculo estemos tratando, y aquí es como esta liga que se estira. Cuando yo estoy en equilibrio, tal cual, una balanza que tiene el mismo peso entre el dar y el tomar, permanece, ¿no? Y entonces no hay ninguna fricción, ninguna resistencia, nada. Pero cuando yo empiezo a poner más peso de un lado, entonces la balanza empieza a vencerse. Y entonces empieza a haber un movimiento en donde eventualmente se va a estirar tanto la liga que se va a romper la cuerda, la liga, el hilo, lo que sea, se termina rompiendo, porque fue demasiado lo que puse de un lado en comparación con lo que había del otro. Y entonces el peso, este exceso, termina siendo, por supuesto, el desbalance a tal grado que el vínculo, la relación, se termina perdiendo. Queremos mantener una relación cuando realmente un vínculo nos importa, cuando realmente el otro es alguien importante para mí, tengo que cuidar y tengo que ser diligente y tengo que ser respetuoso y tengo que ser eh, responsable entre el dar y el tomar.
está este lugar en donde existe una persona que da y que da y que da y que da, y estas son como todas estas visiones alrededor. Pero también está el otro lado, en donde existe una persona que pide y yo no puedo y yo no sé y yo no tengo la posibilidad ni la capacidad ni la inteligencia, etcétera. Y entonces yo me vendo como una víctima al sistema. Yo te digo a ti que hay pobrecito de mí. Y entonces existe del otro lado esta situación de decir otra vez, y de veras otra vez, y cuándo vas a poder, pero me engancho, pero te doy, pero porque al final del día termino comprando el cuento de pobrecito y volvemos a las mismas circunstancias, pero en este lugar es el que pide, el que se vende como víctima, el que dice no puedo, el que está de alguna manera faltándose el respeto a sí mismo, ¿no? Diciendo no tengo la capacidad, no tengo las habilidades, no puedo, no me alcanza, no sé cómo. Y entonces, en ambos casos, Bert Hellinger decía, cuidemos que nuestras relaciones mantengan ese equilibrio. Algo tomo y algo doy. Claro que te ayudo, claro que coopero, cuentas conmigo, aquí estoy, pero es solo algo, como la respiración. Algo tomo, inmediatamente algo suelto, algo doy. Si no termina de generarse este circuito, este intercambio, eventualmente las partes terminan teniendo esta experiencia de desigualdad y termina un alma ofendida, agredida, o termina el otro lado cansado, desgastado, exprimido, sin poder entender por qué nunca es suficiente, por qué tiene que volver y regresar nuevamente esta persona a pedir más y a pedir más y a pedir más y a pedir más. Queda claro la imagen de esta ley entre el dar y el recibir. ¿Existe alguna pregunta para ustedes, alguna duda, algún comentario, alguna experiencia que hayan tenido con respecto a esta ley? Karina, Verónica, Lisette, Silvia, Jenny, Judith, Tzitziki, Janet, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Bienvenidas, buenas noches nuevamente para ustedes. Estoy intentando leer aquí todos sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica. Gracias por la flor. Decía Bert Hellinger en estos vínculos de relación eh, entre madre e hijo, que es donde más se puede llegar a perder este equilibrio entre el dar y el recibir. Un hijo es imposible que pague a los padres lo que le fue dado. El equilibrio no se hace entre padres e hijos porque la vida es demasiado grande como para pretender pagarla. No existe esa posibilidad. Pero esto no implica que el hijo se tenga que quedar eh, a, a, a pagar con su vida, con su destino, la vida que le fue dada. El equilibrio se hace en el momento en que el hijo pasa la vida igual como a él le fue dada. Es decir, cuando procrea un hijo nuevo, cuando nuevamente da vida. En ese momento se cubre el equilibrio con los padres entre el dar y el recibir. Por supuesto, existen hoy en día muchísimas personas que no tienen hijos, que no hay esa descendencia. Y entonces aquí Bert Hellinger decía que el equilibrio de todos modos se genera en el momento en que aquel que no pasó la vida
de alguna manera hace un servicio a la comunidad, pone su vida al servicio, al apoyo, a la ayuda de alguien más. Y eso es suficiente. Al final del día, el equilibrio se genera en el servicio, en el ayudar a otros, en el dar a otros. Aida nos dice que ambas situaciones llegan a cansar, que los demás no den nada. Sí, sí, por supuesto. Sin embargo, es una de las leyes más que más se quebranta en los sistemas familiares. Siempre hay una persona que se considera más pequeñita o más enfermiza o más incapaz o más, y entonces se rompe el equilibrio. Esto igual, cuando existen 3 hijos y solo uno de ellos es apoyado en exceso, genera y no es entendido esta situación del equilibrio. Por supuesto que hay esta inconformidad de los hermanos, como diciendo, a mí no me ves, yo no estoy aquí, yo también soy tu hijo, y los padres dicen, pero tú no necesitas, o es que tu hermano necesita más, y esto va generando una ruptura al interior del sistema. Entonces, insisto, los vínculos de relación que permanecen más allá del cansancio que puede generar, son vínculos de relación sanos. ¿Desde qué lugar? Desde el lugar del equilibrio. ¿Ok? Que no den... Gracias, Elena. Sí, claro, Verónica, un hijo que se realiza es un hijo que no pide más al sistema. Claro, por supuesto. Gracias, Guadalupe, también a ti por acompañarnos. Sí, y aquí es donde podemos ver cómo se pueden conjuntar las 3 leyes. Decía Verónica, un hijo realizado es lo máximo, pero un hijo realizado es un hijo al que se le dio permiso de tomar al padre, es un hijo al que se le permite pertenecer a su sistema familiar, aunque lo haga diferente. Es un hijo al que no le estoy cobrando la vida que le di, que le entregué, y no lo mantengo apegado a mí como en deuda. Claro, un hijo realizado es lo máximo, pero tenemos que tener cuidado con el orden, con el sentido de pertenencia y con el equilibrio entre lo que damos y lo que tomamos. Muchas veces, muchísimas veces, en este amor malentendido, en este amor confundido, queremos hijos dentro de nuestro sistema familiar que se queden y que pertenezcan, pero entonces es con la condición de que sean bajo las mismas leyes como yo lo hice, como yo lo hacía, como yo lo hago, en mis normas, y te doy, pero entonces me debes, pero, y todo esto, todo eso va trastocando todas las relaciones. Por supuesto que no hablamos únicamente de dinero, hablamos de tiempo, hablamos de cuidados, hablamos de otro tipo de apoyos que no son necesariamente los económicos. Y aquí existen esta complicidad, padres, hijos, pudiera darse este tipo de alianzas que desde la psicología, por supuesto, que se entiende que es un daño a las familias cuando hay una alianza cruzada entre una madre y un hijo, entre un padre y un hijo, y no existe esta alianza entre padre y madre y dejando a los hermanos libres, ¿no? Entonces, todo este tipo de relaciones que desordenan, todo este tipo de situaciones que desequilibran, todo este tipo de relaciones que terminan excluyendo o que termina haciendo que un hijo, un padre se excluya a sí mismo porque no encuentra su lugar dentro del sistema, va a generar problemas a los integrantes de ese sistema familiar. Cuando una madre está muy apegada a su hijo y desplaza al padre, y entonces toda su vida y todo su entorno es el hijo, y toma al hijo como si fuera el esposo, porque es lo más importante para ella, el padre puede estar ahí, puede estar presente, pero al no encontrar su lugar, puede excluirse a sí mismo. Y de todas maneras se genera
la misma problemática al interior del sistema. Cuando yo me excluyo o cuando me excluyen, se genera la misma problemática. Saludos, hola Mari Carmen, qué gusto que estás aquí. Si no hay equilibrio, ¿se desgasta cualquier relación? Sí. Sí, se desgasta hasta el término de perderse. Así es. Saludos Cecilia, qué gusto verte. Ok, pues creo que con esto hemos podido eh, hablar ya de las 3 leyes de constelaciones familiares o de la terapia sistémica o de los órdenes del amor. Creo que cuando sumamos la visión de las 3, nos damos perfectamente cuenta en qué puede estar fallando mi sistema familiar, qué es esto que ahora puedo entender, cómo trastoca mi relación con mi pareja hoy, mi relación con mis hijos, mi miedo a la maternidad o a la paternidad, esta incapacidad de permanecer en un trabajo por más de un año, esta necesidad de cambio permanente en donde no encuentro mi lugar. Hay gente que ha cambiado de residencia, me refiero de casa, infinidad de veces. Hay gente que cambia de trabajo muy rápido y no porque lo despidan, sino porque él mismo se excluye, se dice ya suficiente, me voy. Por supuesto, personas que van generándose temas de salud, todas estas condiciones en donde eh, puedo caer enfermo de cosas menores, pero permanentemente enfermo. Mi concepto de mí es este ser enfermo, enfermizo, o personas que genuinamente traen toda esta historia de complicaciones, de rencores, de maltratos, de agresiones, y entonces se generan enfermedades mucho más graves, ¿no? Alzheimer, cáncer, problemas con el páncreas, que tiene todo que ver con esta alegría por vivir, en fin, por supuesto que es a la luz de estas 3 leyes, mi sistema familiar es algo que puedo leer de una manera diferente. Es algo en donde yo puedo mirar y decir, por aquí, creo que sí hay excluidos, creo que sí alguien se autoexcluyó, creo que no hemos respetado el orden, me doy cuenta que estoy ocupando un lugar que no es el mío. Eh, hace unos días una persona con la que tuve la suerte de trabajar me escribió y bueno, ella padecía cáncer, bueno, padece, es ahí una condición de las células, y había estado batallando a lo largo de muchos años con el tema, y cuando ella empezó a escuchar sobre todas estas referencias, hicimos un trabajo especial con respecto a su padre, y hace poco pasó el tiempo, y hace justo como una semana me escribe y me dice que por primera vez después de algunos años, los marcadores con respecto a sus células cancerosas son negativos, y realmente me alegró mucho, pero sobre todo me deja nuevamente esta imagen en donde las reconciliaciones profundas con nuestros padres, donde yo puedo tomarlo y sanar, y donde ya no tengo este rencor y este coraje, va de alguna manera sanando todo mi cuerpo, va de alguna manera generando esta renovación en mis células desde la salud, desde la reconciliación, desde el amor, desde la integración, desde el equilibrio, y podemos sanar. Por supuesto que no estoy diciendo que esta es la manera de quitar esas enfermedades, pero hay experiencias en donde sí tocan esos linderos, y a mí me parece que si alguno de nosotros está teniendo una experiencia dolorosa de cualquier tipo, tal vez mirando su sistema familiar
desde estos tres leyes, a lo mejor puede encontrar una respuesta, una ruta de salida, una imagen de solución, y yo, bueno, pues se los pongo a la orden, a su servicio. Creo profundamente en esta terapia, creo que, es, que es una gran aportación del maestro Bert Hellinger, y creo, como lo he dicho siempre, que de todas las terapias que conozco, me gusta la profundidad de la reconciliación que esta me abre, esta mirada amorosa en donde puedo integrarlos a todos y tomarlos en santa paz.